sobre inteligencia artificial de Anuye Stick. Les recordamos, por favor, registro de su asistencia. En pantalla aparece el código QR con el cual pueden ustedes llenar un breve formulario para poder darle seguimiento. Y agradecemos también a los que nos acompañan de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sesión sobre derechos digitales e inteligencia artificial. Muchas gracias y bienvenidos a todos, a todas. Muy bien, son las 11:05. Iniciamos. Les damos una cordial bienvenida a estos seminarios web, las jornadas de inteligencia artificial en la educación superior. Justamente el mes de mayo, el tema son los derechos digitales y la inteligencia artificial. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros ponentes, agradecer anticipadamente, de verdad, por todo lo que hacen, por estar aquí presentes, por darnos generosamente su tiempo y de verdad, creo que va a ser una jornada muy, muy padre, muy interesante. Para eso quiero darle la palabra a quienes van a moderar y van a llevar esto desde la perspectiva del comité Anuye Stick y obviamente Anuyes. Estamos hablando del maestro Adrián Verde. Le cedo la palabra, por favor, para que dé seguimiento y a Gabriel Lomelí, quienes darán justamente esta bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Buenos días a todas, a todas. El día de hoy nos convoca esta quinta sesión de Derechos Digitales e Inteligencia Artificial en el marco de las jornadas sobre inteligencia artificial promovida por Anuye Stick. El objetivo de la sesión es reflexionar acerca de los retos y oportunidades de la inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos humanos, profundizando en su interrelación con los derechos digitales en el entorno actual. Asimismo, se busca compartir experiencias valiosas y lecciones aprendidas por parte de la red ECOS, fomentando un diálogo multidisciplinario que contribuya a la comprensión y promoción de un desarrollo y uso ético responsable de la IA con el fin de salvaguardar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas en la era digital. Permítame, por favor, presentar a los 4 panelistas expertos que nos acompañan el día de hoy para compartir sobre este tema y iniciaré por Paola Cicero Arenas de UNESCO. Es abogada por el ITAM y maestra en estudios legales internacionales por la Universidad de Nueva York. Cuenta con estudios de especialización en transformación digital por el MIT y de regulación de telecomunicaciones por la Universidad Carnegie Mellon. Experta en políticas públicas, derecho y tecnología, con más de 16 años en el ámbito público. Durante más de 8 años se desempeñó como directora general en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y recientemente se incorporó como oficial nacional del sector de Ciencias Sociales y Humanas en UNESCO México, donde es responsable de temas como inteligencia artificial, tecnologías emergentes, inclusión, deporte y juventudes. Interesada en temas y problemas de impacto general que requieren visión estratégica, multidisciplinaria y de género para su estudio, como la inteligencia artificial y la transformación digital. Coeditora del libro Mi vecino es un robot, los retos de convivir con la inteligencia artificial, de Random House 2022, entre otros artículos de difusión. En segundo lugar, Miguel Antonio Briceño Quijano, de la red ECOS Yucatán. Licenciado en Ciencias de la Computación, con especialización en Administración de Tecnologías,
y maestro en Administración de Operaciones por la Universidad Autónoma de Yucatán. Diplomatura en Gobernanza de Internet, Universidad San Andrés, Argentina. Profesional con más de 30 años de experiencia, ha laborado en iniciativa privada, centros de investigación, gobierno y sector educativo. Actualmente es responsable del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Especializado en temas de ciberseguridad, gobernanza de Internet, análisis de datos, inteligencia artificial, redes de datos, redes sociales y diseño gráfico. Cuenta con diversas certificaciones de Microsoft, LACNIC, ITIL y plataformas de aprendizaje. Mención de honor en el tercer Premio Internacional Revista MetaRed 2022, con el trabajo de Internet de las Cosas para crear nuevas experiencias de los servicios universitarios, integrante de los grupos de trabajo de inteligencia artificial, C10 del Comité ANUYES-TIC, coordinador de la mesa de trabajo sobre inteligencia artificial de la red ECOS Yucatán. También nos acompaña el día de hoy Diana Nayibi Alemán Rojas, de la Agencia Digital de Innovación Pública. Diana Nayibi Alemán Rojas es científica de datos y líder de innovación digital en la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, con una sólida formación en modelado de datos en áreas diversas como las ciencias biológicas, el sector público y el análisis comercial. Ha liderado proyectos de transformación digital, integración de nuevas tecnologías y desarrollo de arquitectura de datos para mejorar servicios públicos. A lo largo de su carrera, Diana ha diseñado herramientas analíticas y sistemas de visualización de datos, colaborando con sectores gubernamentales, académicos y empresariales. Su enfoque combina el pensamiento crítico, la resolución de problemas y una profunda pasión por la tecnología como herramienta de impacto social. Actualmente coordina equipos multidisciplinarios en el diseño de soluciones tecnológicas centradas en el bienestar ciudadano, aplicando inteligencia artificial para enfrentar desafíos urbanos desde la seguridad hasta el turismo. Y también está con nosotros Víctor Irving Ayala Cuevas, de ANUYES. Es doctor en humanidades en el área de filosofía moral y política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ha realizado actividades docentes y académicas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente trabaja en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, donde realiza investigaciones y trabaja en proyectos sobre el derecho humano a la educación superior, no discriminación, equidad, entre otros temas, para el espacio de derechos humanos ANUYES. También ha colaborado en el área de ANUYES TIC en las publicaciones Inteligencia Artificial en Educación Superior, Perspectivas e Implicaciones Prácticas en las Instituciones Mexicanas en 2023 y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior, Perspectivas y Prácticas Institucionales 2024. Sean los cuatro bienvenidos y si les parece bien, podemos iniciar con una presentación de ustedes sobre este tema de derechos digitales e inteligencia artificial. Son cuatro perfiles expertos, me parece que son, como ya mencionó el profesor José Luis, complementarios, pero hay un área de especialización bien interesante en cada uno de ustedes y sería recomendable conocer cómo enfocan esta perspectiva en los derechos digitales. Quizás comenzaríamos por mencionar a lo mejor qué son los derechos digitales y cómo se relaciona esta inteligencia artificial. Si les parece, lo podemos hacer en el orden de presentación y si me hacen el favor de abrir el cámara y micrófono para los asistentes, para los participantes. Muy bien, empiezo yo. Muchísimas gracias, Adrián, y muchas gracias, por supuesto, a la red, al doctor José Luis Ponce, a la subsecretaria Carmen Díaz Novelo por esta invitación.
Me dará mucho gusto conversar con, como bien nos explicabas, Adrián, con personas expertas, con perfiles complementarios como mis compañeras y compañeros en el panel. Y pues sí, me parece buena idea iniciar con el punto de partida sobre de qué perspectiva, de qué estamos hablando en esta mesa. Quiero compartirles que desde la UNESCO abordamos la inteligencia artificial no solo como una innovación tecnológica, sino como un fenómeno disruptivo social que está redefiniendo pues, las estructuras sociales en muchos ámbitos, en la educación, en la cultura, en la salud, en la gobernanza en todo el mundo. Entonces, creemos y estamos convencidos de que cualquier conversación sobre este tema no puede ser solo de carácter técnico, sino que debe de tener un enfoque de derechos, poniendo a las personas y al medio ambiente en el centro, y con la intervención de múltiples disciplinas de las ciencias sociales, de la ética, del derecho, de la filosofía, de políticas públicas, que me parece que justo es representativo este panel de esa visión y me parece muy atinado. La velocidad y la escala y el alcance de los avances en las tecnologías de inteligencia artificial pues no tienen precedentes. Estos desarrollos incluyen desde la inteligencia artificial generativa hasta ahora más recientemente los agentes, que seguramente habrán escuchado de ellos, muchos de los cuales se busca que actúen ya de manera completamente autónoma, o la inteligencia artificial reflexiva, que se adapta en función de la retroalimentación que recibe, entre otras innovaciones como las que se han mostrado recientemente por empresas como DeepSeek y por ChatGPT, que amplían pues significativamente las capacidades de búsqueda, de interpretación de información, de encontrar patrones, etcétera. Entonces, en conjunto, estos progresos pues resultan evidentemente notables y han generado cambios muy importantes. Y como tal, ofrecen oportunidades transformadoras gracias a estas capacidades analíticas sin precedentes. Por ejemplo, pues la precisión en análisis de imágenes para la detección de enfermedades como el cáncer de mama en particular, o bien la decisión sobre algún antibiótico o el antibiótico óptimo para algún paciente en un tratamiento específico, o el estudio de la estructura de las proteínas y el impacto que esto tiene para la generación de vacunas, por ejemplo, o la gestión energética inteligente para reducir la huella ambiental. Meros ejemplos de este potencial transformador. Pero con este potencial también vienen pues algunos desafíos importantes que nos plantea esta tecnología, en particular en materia de derechos digitales. Estos rápidos cambios nos están planteando dilemas éticos profundos, entre ellos la posibilidad de reproducir prejuicios, de agravar desigualdades, de contribuir al deterioro ambiental y de amenazar en términos generales pues derechos fundamentales. Precisamente por ello, los estados que son parte de UNESCO adoptaron en noviembre del 2021 la recomendación sobre ética de la inteligencia artificial, que tiene entre sus principales objetivos precisamente ese, proteger, promover y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. En ocasiones he escuchado como alguna preocupación porque esto pueda coartar la innovación, ¿no? Y que entonces pongamos demasiadas reglas, regulaciones, límites que terminen por coartar la innovación. Pero desde mi punto de vista, pues este es un falso dilema y no tendría por qué ser así. Y creo que es importante recordar en un espacio como este en el que están al centro los derechos digitales, que lo que está en juego es tan importante que no puede dejarse simplemente a la suerte, a los buenos deseos, a la autolimitación, a la autorrestricción o a intereses pues puramente o lógicas, puramente económicas o tecnológicas. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues quisiera poner algunos ejemplos para empezar a dimensionar y acotar esta discusión. Está en juego, por ejemplo, la privacidad y la protección de datos. Como seguramente todos de ustedes saben, pues la inteligencia artificial se desarrolla, se entrena, se perfecciona a partir de datos, de información. Entonces, surgen preguntas y cuestionamientos interesantes sobre de quién son los datos, si los usuarios conocen para qué se usan sus datos y sobre la privacidad de los mismos. Esto también nos lleva a
otra cosa importante que está en juego, que son decisiones automatizadas sin transparencia, ¿no? Sin que los usuarios sepamos cómo se llegó a cierta decisión. Y un ejemplo que es muy claro y que nos es muy familiar es, por ejemplo, en algunas instituciones bancarias de crédito, pues se utilizan ciertos sistemas de inteligencia artificial que están dejando de lado, por ejemplo, a las mujeres en el otorgamiento de créditos sin que ellas puedan saber por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que no se les está otorgando créditos? Y eso me lleva a algo muy relacionado, que es la discriminación algorítmica, que puede no solo afectar, sino digamos, no solo afectar en general, sino afectar además desproporcionadamente a ciertos grupos que ya son vulnerables. Y ejemplos de esto están en el sistema Compass, que en el sistema judicial de Estados Unidos se utiliza en algunos casos, para determinar quién tiene derecho a libertad condicional y quién no. Algunos sistemas de contratación en algunas empresas que han demostrado ser discriminatorios frente a ciertos grupos, etcétera. Otra cosa que está en juego, pues la libertad de expresión y el acceso a la información. El mundo digital produce cámaras de eco, de resonancia y de focalización que pueden conducir a desinformación y a manipulación y eventualmente pues exclusión digital. Entonces, por esta razón, yo creo que la discusión sobre la inteligencia artificial no puede limitarse a su potencial económico o de beneficios, sino que debe ser también, sobre todo, una discusión ética y de impacto social. En ninguna otra área se requieren más las coordenadas dadas por los derechos fundamentales que en el ámbito de la inteligencia artificial. Y precisamente ahí me parece que radica la importancia de instrumentos como los que ofrece UNESCO, porque contienen marcos institucionales y legales que garantizan que estas tecnologías sirvan para el bien común, no solo para algunos, que no se profundicen las brechas. Además de que ningún actor hoy en día, estatal o privado, puede enfrentar solo estos retos. Se requiere de una colaboración internacional, sin duda. Y pues actualmente la UNESCO se concentra en la implementación de la recomendación de ética de la inteligencia artificial a través de dos herramientas principales. La primera, que llamamos comúnmente RAM, que es la metodología de evaluación de la preparación, que ayuda a los países, a los estados, a identificar las brechas y las oportunidades en relación con el despliegue de inteligencia artificial, y pues sirve de base para guiar el desarrollo de regulación, de legislación, de políticas públicas. Actualmente la RAM se ha implementado en más de 60 países, y en el 2024 estamos trabajando y en 2025 estamos trabajando para hacerlo a un nivel mucho más focalizado en algunos estados, ya no solo a nivel nacional, sino en los estados. Y la otra herramienta es la evaluación de impacto ético, que apoya ahí sí a las empresas, a las instituciones, a las personas que están lidiando con adquisición de equipos para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial que se adquieren, pues cumplan, que se utilizan, pues que cumplan con las normas éticas establecidas en la recomendación, y contienen evaluaciones procedimentales y de impacto periódicas, etcétera. Y pues además de esto, desde UNESCO estamos interesados en impulsar encuentros como este de alto nivel y también internacionales. Viene, por ejemplo, en junio, el Foro Global sobre Ética de la Inteligencia Artificial, que se llevará a cabo en Tailandia, y viene también en octubre una cumbre ministerial sobre ética de inteligencia artificial para nuestra región, en América Latina y el Caribe, en donde pues se busca que los Estados miembros participen, se vean mejores prácticas, avances en la regulación, en la legislación. Y pues también se promueven a su vez redes internacionales de expertos, como Women for Ethical AI y AI Ethics Without Borders. Son algunos ejemplos de estas redes de expertos multidisciplinarios que estamos impulsando. Entonces, lo que yo quisiera reiterar es que sin salvaguardas claras, el desarrollo y uso de la inteligencia artificial pues corre el riesgo de parecerse a un cuento muy famoso de Goethe que se llama El aprendiz de brujo, en donde las tecnologías poderosas pueden ser activadas sin plena conciencia de sus implicaciones y de cómo resolver los retos que presentan. Entonces, si no ponemos la inteligencia artificial al servicio de los derechos humanos, de los derechos fundamentales,
pues el desarrollo sostenible y el interés público, por supuesto también, podremos garantizar que estas tecnologías contribuyan de manera positiva y responsable a nuestras sociedades. Así que hasta aquí dejo mi primera intervención y encantada de intercambiar con mis compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Paola. Cedemos el turno al maestro Miguel Briceño, por favor. Muchas gracias, Adrián. Muy interesante, maestra Paola. La verdad es que sí, el detalle de los derechos digitales es muy importante, ¿no? Eh, Somos un ente, ya no somos personas físicas, nos vamos al mundo digital y el mundo digital es totalmente diferente a lo que viene siendo la vida real, ¿no? Sin embargo, somos personas, tenemos identidad, tenemos derechos, tenemos obligaciones y esas derechos y obligaciones, pues hay que hacerlas cumplir y hay que regularlas. Para empezar, tenemos que tener regulación de muchas de estas actividades, ¿no? Hay muchos proyectos a nivel internacional para las cuestiones de derechos digitales. Hay proyectos que vienen desde el 2004, por ejemplo, de la Universidad de Georgia. Hay países enteros que uno podría suponer que no están haciendo gran cosa, pero, por ejemplo, a mí me impactaba mucho que en África, tanto Sudáfrica, Nigeria y algunos países de esa parte del mundo, tienen derechos digitales. El mismo gobierno ha apoyado para los derechos digitales. Y de los derechos digitales estamos hablando no solamente de la parte de ciberseguridad. O sea, hay derechos de los niños, hay derechos de las personas mayores, hay derechos que puede tener el mismo gobierno, puede estar haciendo las restricciones, ¿no? Y hay diversos organismos que están regulando esto, organismos como Cirila, organismos como Access Now, organismos como Rights.com, que están, precisamente hay bases de datos de ese tipo de cuestiones en lo que son derechos digitales, ¿no? Pero es muy importante que podamos poner sobre la mesa todo este tipo de reglamentación que, como bien comenta la maestra, si no se empiezan a regular o se empiezan a dejar, principalmente ahora en el área de la inteligencia artificial, tenemos un riesgo y un riesgo que puede ser de consecuencias un poquito delicadas, ¿no? Sobre todo que ya no solo es la ciberseguridad como tal convencional, sino ahorita el hecho de que tengas una suplantación de identidad, suplantación de voz, suplantación de la persona con movimiento, eso es un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puedo yo como gobierno restringir o como empresa entrar a la privacidad de las personas? Sí, entonces todo esto engloba un ambiente muy complicado, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de este apartado. No abundamos más para poder igual tener participación de los demás, ¿no? Gracias. Correcto, muchas gracias, maestro Miguel. Entonces le cedo el turno a la maestra Diana Alemán. Muchas gracias. Un placer compartir pues este panel con todos ustedes. Retomando un poquito lo que nos comentaba la maestra Paola. Bueno, y aparte de todo lo que mencionó, ¿no? La parte del algoritmo, pues yo como científica de datos generalmente me preocupo en los desarrollos, ¿no? En los productos digitales, ¿no? En toda esta parte. No, sin embargo, no hay que olvidar que realmente atrás de todo eso siempre hay pues gente, ¿no? Justamente, ¿no? Tenemos que proteger a las personas y también algo importante que yo creo que es parte de nosotros como expertos, ¿no? Siempre es compartir este conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? No podemos quedarnos con la expertise, ¿no? En un solo grupo, ¿no? Siempre tenemos que hacer parte a la ciudadanía. Ellos son los que también nos van a ayudar a crecer, ¿no? La ciudadanía, compartirlo también, colaborar, ¿no? Con la parte académica, con la parte de sociedades civiles, ¿no? Como que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para poder crear, así que instituciones, ¿no? Leyes, ¿no? Justo todo esto, todo este ambiente multidisciplinario, auditorías externas, fuentes de código abierto, ¿no? Y para todo eso, pues vamos a necesitar involucrar a toda la gente, ¿no? Por ejemplo, el código abierto va a llegar un momento en que la ciudadanía, o sea, si nosotros hacemos un buen trabajo en este momento, que todo está emergiendo y logramos educar a nuestra ciudadanía en esta era digital,
ellos mismos van a crear todos estos repositorios de código abierto, como lo que está pasando en Ámsterdam, ¿no? Sobre los servicios estatales. También nosotros educar a nuestros propios equipos, ¿no? Desde el diseño de los productos en los primeros pasos, desde la documentación, desde la importancia de tener pasos concretos en la inteligencia artificial. Por ejemplo, esto que hablaban de los algoritmos, ¿no? Hay algoritmos, por ejemplo, que no es necesario involucrar una caja negra, como se llama, ¿no? Una, un desarrollo súper complejo con un montón de nubes y redes, etcétera, redes neuronales, ¿no? Cuando podríamos usar un simple árbol de decisiones, una simple regresión lineal, o sea, todo esto que tiene más trazabilidad, que nosotros sabemos claramente cuál es el proceso que está llevando y entonces puede explicarse, ¿no? A la ciudadanía cómo es que se están tomando las decisiones, ¿no? Que es parte de lo que quiere la UNESCO cuidar, por ejemplo, con esto de la opacidad, ¿no? De los algoritmos, etcétera. Entonces, bueno, no quiero meterme en cosas tan técnicas, ¿no? Simplemente, pues, meter un poco esto de la educación digital, que es importante, auditorías, ¿no? Evaluaciones independientes en sistemas de salud, justicia, beneficios sociales, ¿no? Diseño ético, ¿no? Para implementar técnicas de sesgo, justamente como mencionaba la ponente Paola Cicero de UNESCO. Por ejemplo, con esto que pasó en Estados Unidos, ¿no? Justamente porque la gran cuantificación de datos en el Big Data puede incrementar estos sesgos, ¿no? ¿Por qué? Pues por la historia simplemente, ¿no? Puede alimentar y entrenar la inteligencia artificial de una manera equivocada, ¿no? Tenemos que aprender también de esto, tenemos que aprender a identificar en unos primeros niveles cuál es la peligrosidad de estos sesgos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Innovar con nuevas tecnologías de rastreo, monitoreos, plataformas, ¿no? Hay una que se llama Algorithm Watch, por ejemplo, que puede vigilar las implementaciones de IA desde los primeros pasos. O sea, todo esto y justamente los equipos multidisciplinarios, ¿no? Involucrar a expertos de ética, expertos judiciales en nuestros equipos de desarrollo para que nos ayuden a validar que justamente lo que se está haciendo en la parte de atrás, en la parte de los datos, en la parte técnica, vaya bien, ¿no? Y que todo esto pueda crecer, eh, pero sin perder que la IA sea centralizada en esta parte de los derechos, ¿no? Pues hasta acá deja mi primera intervención. muchas gracias, maestra Alemán. Le cedemos el turno al doctor Irving Ayala para su presentación introductoria. Gracias. Hola, buenos días a todos y todos. De antemano, muchas gracias al equipo de ANUYST por esta invitación. Digo, en realidad me hacen un favor como al presentarme como un experto. Yo creo que mis compañeras y compañeros panelistas realmente son los expertos. En mi caso, digo, mi acercamiento a los derechos digitales ha sido más bien por una preocupación acerca de un tema que ha aparecido en las tres presentaciones de mis compañeras y compañeros, que tiene que ver con la privacidad y la protección de datos. En general, digo, los derechos digitales, pues yo diría que por lo menos tienen que ver como con cuatro grandes núcleos, que es el acceso universal e igualitario al Internet, la libertad de expresión, información y comunicación a través también de la red, privacidad y protección de datos y el derecho a una identidad digital. Bueno, digo, se podrían crear como otros grandes grupos, pero por lo menos yo tengo identificado, o sea, mínimo esos cuatro. De esos cuatro, personalmente, el que más me ha interesado ha sido el de la privacidad y protección de datos. Yo creo que el asunto de la privacidad, pues es algo que eh,
las inteligencias artificiales, o sea, no, los servicios de inteligencia artificiales no se han hecho responsables. Y es un problema que los usuarios pues venimos arrastrando desde la época de, bueno, o sea, los que hayan terminado, pero desde el surgimiento de las redes sociales, ¿no? A nivel mundial, o sea, en general, en las 2 últimas décadas hubo un cambio muy importante, ¿no?, en la manera en que las personas comenzamos a relacionarnos con los contenidos y servicios de Internet, ¿no? Hasta 2005 aproximadamente, las personas que tenían acceso al Internet eran primordialmente consumidoras pasivas del contenido de la red. Sin embargo, pues a mitad de la primera década de los 2000, se crearon las redes sociales que hasta la fecha dominan gran parte del mercado, como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Sin embargo, desde que se crearon, pues ha habido una gran opacidad acerca de la cantidad de datos que estas utilizan, cómo las utilizan, cómo procesan esos datos, a quién se los venden, con qué propósito se los venden. Entonces, desde que estas compañías crecieron y también los dispositivos mediante los cuales tenemos acceso a ellas, pues han sido en muchos casos, pues ha habido mucha opacidad de estas empresas para saber cómo es que están utilizando nuestros datos. 10 años después de la creación de Facebook, y esto es un tema que podríamos pensar en este panel, o sea, en 2014, la empresa Cambridge Analytica accedió a los datos personales de alrededor de 87 millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación de test de personalidad. Esta información sirvió para que la compañía creara millones de perfiles psicológicos y a partir de ellos una campaña en redes sociales perfilada para que estas personas votaran por Donald Trump en 2016. Si bien es una inexactitud decir que nuestros teléfonos nos conocen mejor que nuestras familias, no es una exageración decir que sí lo hacen estas compañías, que tienen la capacidad de, a través de procesar la información de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, las personas que seguimos, del tiempo que pasamos en la red, de crear perfiles muy exactos acerca de nuestros hábitos de consumo, las personas con las que nos relacionamos, y usar esa información con propósitos pues muy oscuros. No es casualidad que hoy en día las compañías creadoras de las redes sociales pues también sean las creadoras de poderosos servicios de inteligencia artificial, ¿no? Google con Gemini, Meta con Meta AI, X, antes Twitter con Grok. Nuestros datos personales ahora no solo son vendidos, sino que también son aprovechados por estas compañías para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. X en 2024, sin avisar claramente, dio acceso a los mensajes públicos de sus personas usuarias para entrenar a Grok. A partir de hoy, o sea, justamente hoy, el 27 de mayo de 2025, Meta usará la información de las y los usuarios de sus servicios en Europa para seguir entrenando su inteligencia artificial. Google, X y Meta pues, actualmente permiten que las personas usuarias indiquen si sus datos pueden ser usados para el entrenamiento de sus respectivas inteligencias artificiales. Pero pues ¿hasta cuándo será esto una opción? Muy probablemente en algún momento habrá una actualización en los términos y condiciones del servicio en el cual o aceptaremos su uso para entrenamiento de sus IAs o ya no podremos hacer uso de los servicios que nos proporcionan. Por supuesto, pues esto seguramente vendrá con la promesa de todas las inteligencias artificiales de que nuestros datos estarán bien protegidos, pero igual Facebook nos lo prometió en 2014. Yo creo que uno de los principales retos para preservar nuestra privacidad y la protección de datos es repensar, o sea, cómo se preserva lo privado, qué es lo privado respecto a nuestros derechos digitales. Porque casi todas estas grandes compañías de inteligencia artificial, de redes sociales, pues se amparan con una relación contractual con sus usuarios. Sin embargo, o sea, el usuario, pues, hoy en día, pues, tiene la posibilidad de ceder muchísima de su información para poder acceder al servicio. Pero pensemos en esto, ¿no? Si un usuario ha permitido que una empresa sepa su geolocalización, el tiempo que utiliza el servicio, datos biométricos, su retina, su rostro, eh, ¿realmente mantiene algo de su privacidad? Yo diría que no. Entonces, en realidad,
yo lo que propongo es que debemos de pensar la privacidad de otra manera, ¿no? La privacidad no puede ser el control ilimitado de nuestros datos, sino que las leyes, el Estado debe de intervenir para poner un límite a estas compañías acerca de los datos que puede recabar de las personas. Esto pues, con el fin de preservar nuestros propios derechos humanos y con el fin de preservar el derecho de los demás. En un momento, hace unos minutos, mi compañero Miguel Briceño lo mencionó, ¿no? Vivimos en la época de las deepfakes y eso es un problema que se va a acrecentar solamente conforme pasen los años, ¿no? Cada vez va a haber más fraudes, va a haber más videos, va a haber más aplicaciones que incluso o sea, sirvan para acosar a las personas, ¿no? Tenemos casos ya de inteligencias artificiales en los que las personas pueden subir el rostro, regularmente las víctimas son mujeres de una mujer, y crear una especie de desnudo artificial, ¿no? Es una forma de vulnerar los derechos de las personas. Entonces, yo concluiría mi intervención por ahora con esta reflexión acerca de que es necesario repensar nuestra privacidad y poner límites a los que estas compañías pueden saber de nosotras y nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los 4 panelistas por esta interesante introducción al tema. Y creo que hay un hilo conductor, ¿no? Que precisamente en términos de derechos digitales, todos estamos preocupados por esta situación de los usuarios, pero se aborda desde esta perspectiva legal de datos, la parte humanista, ¿no? O sea, tenemos una preocupación acá. Yo pondría sobre la mesa para retomar con nuestros asistentes también que el factor humano pues es nuestra preocupación fundamental en primera instancia, y en segundo lugar pues vienen todas estas adhesiones que tienen que ver con estructura de datos, arquitectura de datos, la cuestión legal, la legislación y bueno, todo lo que va suscitándose alrededor de esta actividad de los derechos digitales. Entonces, en ese sentido, me gustaría poner sobre la mesa una cosa que creo que me parece que los 4 en algún punto han coincidido sobre la cuestión de términos y condiciones de uso y las políticas de privacidad, ¿no? En donde el sujeto, pues, es una persona activa en términos de consumo de información en las redes sociales, puede participar también en diferentes actividades que son susceptibles del robo de identidad o de la suplantación de identidad de ese sujeto, y que incluso en la participación misma de manera cotidiana está proporcionando una serie de datos, ¿no? Sobre los cuales está entrenando, enseñando, mostrando un camino hacia la cuestión de los algoritmos, del aprendizaje de la inteligencia artificial. Puede ser de manera consciente e inconsciente. Pero hay un elemento que me llama mucho la atención y que precisamente la maestra Cicero comentó, ¿no? O sea, la legislación. O sea, hay que legislar al respecto, ¿no? Hasta dónde, cómo le hacemos ahora, porque pues es algo que la única forma de que no pudiera uno entrar en su plantación de datos es no participando en estas diferentes plataformas. Pero si lo pensamos un poco más, incluso nosotros al estar haciendo esta presentación, tenemos tiempo suficiente en pantalla para que nos puedan suplantar los datos. O sea, esto está abierto, es un tema de hoy. En otros países se está abordando de manera vertiginosa. Siempre hemos platicado en otros espacios que tenemos aquí un gap entre la aplicación y pues ahora sí que el uso adecuado de los datos y cómo lo vamos a subsanar. México, pues a veces, desgraciadamente, ocupamos primeros lugares en cosas no muy positivas y últimos lugares en cosas positivas. En fin, no voy a abordar en esa parte, pero desde sus respectivas trincheras a los panelistas, sí me gustaría, pues, ahora sí, una participación más abierta sobre qué hace un ciudadano común, que probablemente no tenga el entrenamiento que tenemos
cada uno en diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar o qué recomendaciones damos para proteger un poco más esta situación o esta posible vulnerabilidad que tenga el ciudadano común? Si quieren, lo hacemos en el mismo orden o podemos dejarlo abierto para todos. Muchas gracias, Adrián. Pues mira, sin duda es muy importante esta perspectiva. Como bien dices, en ocasiones discutimos mucho a nivel macro, pero se pierde de vista pues las personas, ¿no? Que finalmente somos quienes hacemos las instituciones, los países, los estados, las organizaciones. Y en eso creo que es importante tener en cuenta, por ejemplo, es ilustrativo uno de los datos de la encuesta nacional sobre uso de tecnologías de la información en los hogares, el DUTI, que si bien no mide cosas que tienen que ver con el uso como tal de inteligencia artificial, sí mide, por ejemplo, el uso que se hace de Internet, de la conectividad, que digamos que es como la primera puerta para que nos expone, digamos, ¿no? Al uso de ciertos sistemas de inteligencia artificial con diferentes niveles de complejidad y de interacción y demás, ¿no? Pero digamos que por el solo hecho de tener internet en nuestra casa, en nuestra computadora, en nuestro teléfono celular, pues eso nos abre la puerta y nos expone a interactuar con cosas como Waze, como plataformas de contenidos, de ChatGPT, etcétera, ¿no? Y es interesante ver que los datos muestran que hay un alto porcentaje de personas, especialmente jóvenes, cuyo principal uso es para entretenimiento, o sea, para eso es para lo que lo usan, para redes sociales, para entretenimiento y contenidos. Entonces, creo que esto nos habla de una importante área de oportunidad en temas, en términos de cerrar la brecha de apropiación, de una vez que tenemos acceso a estas tecnologías, a través de Internet y de los equipos, etcétera, asumiendo que cerramos ya la brecha de acceso y que tenemos acceso a estas tecnologías, ¿qué hacemos con ellas? Y creo que en eso es importante la parte de pensamiento crítico y de difusión y de información a través de foros como este, de tal manera que las personas, jóvenes, niñas, niños, adultos mayores, que inevitablemente, como decías, es difícil pensar como en el ostracismo digital, ¿no? Por más que uno quiera, estás para funcionar en el día a día, pues es difícil, ¿no? Hoy en día cada vez más los gobiernos, etcétera, hacen trámites digitales, en fin, ¿no? Desafortunadamente esto no es una realidad, por supuesto, en todas las regiones de nuestro país. Hay algunas que todavía desafortunadamente tienen estas brechas, pero en una gran mayoría sí. Entonces, es difícil mantenerse ajeno a esta interacción y por eso es importante que las personas conozcan cómo funcionan. Decía hace un momento Diana Nayibi el tema de la caja negra, ¿no? Y que eso le pasa desde los programadores, expertos y científicos de datos hasta cualquier persona común y corriente como tú, como yo, ¿no? Que no sabemos cómo se llegó a cierta decisión o a cierto funcionamiento. Entonces, creo que es importante que las personas se involucren y piensen y hagan preguntas sobre cómo es que funcionan estas cosas, que sepan que se entrenan con sus datos. Seguramente mis compañeras y compañeros no fueron ajenos a esta discusión que surgió hace un par de semanas sobre esta aplicación de inteligencia artificial que con tu rostro te hacía tu dibujito o tu rostro en caricatura, ¿no? Y los datos que eso requiere y de quién son esos datos, a quién se le quedan esos datos, qué pasa con mi privacidad, qué pasa cuando yo le doy a aceptar sin reparar en mayores consecuencias a ciertos términos y condiciones de alguna aplicación. Entonces creo que mientras impulsemos y promovamos que se conozcan cómo funcionan estos sistemas y que a partir de ese conocimiento empiecen a salir preguntas naturales sobre qué pasa con esa información, qué pasa con estas maneras de funcionar, pues entonces se promueve este pensamiento crítico y un uso ético, responsable y adecuado desde las personas, ¿no? Ya no desde los estados o los desarrolladores, sino de las personas que convivimos y utilizamos estos sistemas diariamente. No sé qué opinen mis compañeras y compañeros. Muchas gracias, Paola. Cedemos el turno a Maestro Miguel, por favor. Y esto que comenta Paola es muy interesante, porque realmente
los que son más afectados son los que desconocen el uso de estas herramientas. O sea, las personas que de alguna manera tenemos cierta formación en el área, pues ya vamos con el foquito encendido, ¿no? Ya vamos mirando hacia atrás, viendo qué pueda suceder. El que no conoce de esto, y lo vemos en el día a día con todos nuestros hijos, papás, que tuvieron que ingresar en una pandemia a utilizar recursos que no tenían, a tener un teléfono celular con un WhatsApp abierto, que ahora caen en cuestiones de fraude, de phishing, de todos los delitos cibernéticos que tenemos actualmente, es una cuestión, ¿no? En la red ECOS, y eso se los comento, me gustaría más adelante mostrarlos en la parte de los resultados, se platica esto, ¿no? Precisamente la cuestión de la legislación. En general, la legislación cibernética es complicada. No es muy sencillo tener una legislación en la cuestión de seguridad, de ciberseguridad, ahora de inteligencia artificial, y nos vamos, ¿no? Con leyes de bancos, ¿qué pasa si un cajero se traba, no te da tu dinero? O sea, la cuestión digital está tan inmersa en todos lados y es complicado legislar todos los frentes y cambia también muy rápidamente, ¿no? Entonces, algunos de los puntos que precisamente comentaban en la mesa los compañeros de la parte legislativa es que no tenemos, al menos de manera nacional, y yo creo que hasta internacional, una legislación clara en muchos aspectos y menos de la IA. Se están haciendo esfuerzos muy interesantes, ¿no? Muy prometedores, pero sabemos que también se empiezan a quedar de repente en algunas partes ahí de legislativas y no logran avanzar por lo que ustedes quieran. Eso nos lleva como consecuencia, comentaban, a un marco que no tiene una legislación clara y que existen muchos huecos por los cuales me puedo colar, ¿no? Entonces eso es un riesgo como siempre, ¿no? Y sí, hay una necesidad urgente de regular ese tipo de cosas. Y una de las cosas que ella comentaba precisamente es que no me puedo esperar a que el gobierno me regule, porque va a pasar un año, 5 años o 20 años y esto va a estar cambiando. Tenemos que hacer campañas de concientización como ciudadanía, campañas de alfabetización, campañas de explicarle a la gente qué es la ciudadanía digital, desde la empresa, desde el gobierno, de las instituciones educativas, desde la misma familia de los que puedan tener este tipo de formación, para que nuestros amigos, familiares, alumnos y nosotros mismos también, porque día a día estamos aprendiendo, estamos cayendo en nuevas trampas, porque desafortunadamente parece ser que las personas con pensamiento malicioso, pues tienen una ventaja sobre las que no piensan de esa manera, ¿no? Muchas veces los ejercicios que nos hacen en ciberseguridad, no sé si a ustedes les ha pasado en algún curso, es que te digan, piensa lo peor que puedes hacer en un ataque de ciberseguridad, ¿no? Piensa lo más grave que puede ser. Ah, pues le puedo poner aquí. No, o sea, no tienes mentalidad de ratero, de criminal, ¿no? Y eso es una realidad. Por eso a veces caemos tan fácilmente en este tipo de delitos. Entonces, yo creo que se ha avanzado mucho. Yo creo que se ha avanzado mucho en el aspecto, ahora sí que de boca en boca. Eh, las cadenas televisivas han sacado, mira, si se hace este fraude, te van a llamar, te van a pedir un código, te dan el ABCD de cómo va a ser el ataque y de cómo te puedes defender. No contestes el número, no mandes un código, no contestes con tales palabras cuando sea un teléfono desconocido, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto sí es un tema delicado y la regulación como tal, dura, la federal o la distribución legislativa nacional, puede tardar más en llegar que lo que nos está ganando en el día a día, ¿no? Gracias, maestro Briceño. La maestra Diana Alemán, por favor. Bueno, justo como decía Miguel, creo que es verdad eso de que la privacidad de pronto comienza en casa, ¿no? Hay que educar primero a los que nos rodean, ¿no? Yo sé que a lo mejor es como complicado hablarle de derechos digitales, ¿no? A la familia, ¿no? En un entorno em, no técnico, pero creo que es fácil. Hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, decirles, de pronto piensa antes de compartir, ¿no? ¿Qué es lo que vas a compartir? Porque nuestros datos son valiosos, ¿no? Valen más de lo que
somos conscientes, ¿no? Hay que evitar, por ejemplo, publicar información personal, ¿no? ¿Cuántos no suben su CV con su dirección, con su teléfono, con su edad, ¿no? Todavía, ¿no? O compartir las fotos, ¿no? De nuestros primos, sobrinos, los niños pequeños, ¿no? Sin controlar a lo mejor quiénes son los que tienen acceso a ese tipo de fotos, ¿no? Y también leer, ¿no? Leer los permisos, porque claramente no todo lo que piden las apps, ¿no? Son cosas necesarias, ¿no? Entonces ahí también podríamos comentarle, ¿no? A la sociedad, ¿no? O sea, desinstala las aplicaciones que no utilices. Si no entiendes qué es lo que te está pidiendo una aplicación, no lo aceptes, ¿no? Como que de pronto hay cosas que pueden ser lógicas, pero no te parece lógico hasta que te lo dice alguien más, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí podríamos entrar cualquier persona, ¿no? Decirle, ¿por qué estás aceptando todas esas cookies, ¿no? O sea, navegación segura. Podrías utilizar algún otro buscador, ¿no? Que te pueda, que sea seguro. O sea, realmente hay mucha gente joven, ya nació la generación que nació con la tablet en la mano, ¿no? Creo que todo eso es, ellos también pueden apoyar en la educación de sus familiares, ¿no? Que a lo mejor venimos de otras generaciones y tuvimos que aprender a usar la tecnología nueva, ¿no? Y también, por ejemplo, los correos, ¿no? ¿Cuántos adultos mayores tal vez crean 7 correos porque ya se les perdió la contraseña, ¿no? Igual enseñarles que puedes crear un correo desechable para registrarte en lugares a donde solo vas a registrarte una vez, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser muy útil. No poner el número, ¿no? En sorteos, en todos los canales de YouTube que vea tu tía, ¿no? Tu mamá, ¿no? Porque puedes evitar que te clonen tu WhatsApp, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no tiene un amigo, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y bueno, a lo mejor ya habrá gente mucho más joven que esté iniciando con su familia, ¿no? Que pueda enseñar desde casa ya a detectar un fraude telefónico, el phishing, ¿no? Estafas digitales, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros padres a configurar su privacidad en su computadora, en su celular, niños, adultos mayores y fomentar estas conversaciones de cómo protegerte en línea, ¿no? También no todo tiene que estar conectado, ¿no? Apaga tu ubicación si no la estás usando, si no la necesitas, cierra sesiones abiertas, ¿no? De servicios que no estés usando. Y pues también ya de pronto reflexionar sobre el consumo digital, porque la IA consume, ¿no? Todo esto ya se ha escuchado, hubo un revuelo apenas sobre las imágenes de OpenAI, del costo sustentable que genera para el medio ambiente, las cantidades de agua, ¿no? Incluso hay temáticas por allá de países que no han permitido que se instauren centros de datos porque no hay agua, ¿no? En sus localidades. Este tipo de cosas, creo que no es ajeno a nadie. Es muy interesante, ¿no? Podemos crear este interés también en nuestra población. Muy bien, muchas gracias, maestra Alemán. Y el doctor Irving, ¿qué nos podría compartir al respecto? No, bueno, me sumo a la iniciativa de que digo, todas las personas debemos de tener una nueva alfabetización digital, ¿no? Cuando yo era niño en la secundaria, pues la forma de la alfabetización digital pues era como aprender a usar la bacteria de Office, ¿no? Pero pues, en realidad pues, ahora vivimos en una situación pues muy distinta en la que estos problemas creo que todavía nos alcanzan a dimensionar lo suficiente. Yo si tuviera, o sea, que enseñarle a un niño, a un adolescente, o si tuviera que comenzar, o sea, con una frase para que reflexionara acerca de por qué es importante cuidarse en Internet, pues yo le diría, mira, si tú no pagaste por entrar a una red social, si tú no pagaste por darte de alta en una IA, es porque estás pagando con tus datos, ¿no? Esas empresas pues, no se mantienen por arte de magia. Esas empresas necesitan, como decía Diana, pues
recolectar constantemente los datos de sus usuarios. Y, eh, o sea, yo sin duda, o sea, considero que sí, es imprescindible que todas las personas, pues, bueno, antes de instalar una aplicación, antes de aceptar un servicio, pues tratemos de enterarnos medianamente, pues, cómo vamos a pagar con nuestros datos por ese servicio, ¿no? Porque es muy difícil, y estoy de acuerdo completamente con Paula, pues irse a un ostracismo digital, ¿no? Yo creo que ya tendríamos que literalmente cambiar, ¿no? O sea, nuestra vida sería totalmente distinta y ni siquiera creo que podríamos como convivir con los demás de forma cotidiana si lo intentáramos. Pero hay un punto en el que yo insisto, pues, creo que sí es necesaria, o sea, la intervención del Estado, o sea, respecto a la información que ciertos servicios, que ciertas aplicaciones extraen. O sea, debemos, o sea, por ahora, pues tratar de poner en la balanza acerca de si el resultado que vamos a tener con la inteligencia artificial o con el servicio vale la pena el intercambio de información que haremos, ¿no? Paula mencionaba, ¿no? Esta tendencia que hubo de subir una fotografía y que se generara el estilo del estudio Ghibli. Hace unos años también hubo a través de una aplicación en la que te subía la fotografía y te mostraba como si fueras una persona adulta mayor, y resultó que también absorbía datos al por mayor. Eh, en un sentido, digamos, de educación inmediata, pues yo creo que eso también es lo que tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Vale la pena la información que vamos a dar por el resultado que obtendremos? ¿Vale la pena que estas sillas se queden con nuestros datos biométricos para que tengamos una foto de perfil del estudio Ghibli o de lo que venga en el futuro? Pues yo creo que claramente la respuesta es no. Pero pues, también hay otros casos que son más complicados y que tienen que ver, pues, quizá con las aplicaciones, con los servicios que usamos día a día. Eh, un caso que se ha vuelto paradigmático, que yo entiendo que para muchas personas, y me incluyo, pues, es una aplicación completamente prescindible en la vida, pues es el caso de TikTok, ¿no? TikTok pues, es una aplicación pues, para ver videos, pero cuando recién salió pues, al mercado de las aplicaciones, pues había personas expertas que casi lo clasificaban como un malware, ¿no? Por la cantidad de información eh, que acumulaba. Justo el día de ayer eché un ojo como en la clase de información que recolecta, o sea, y recolecta el, el tiempo, el ritmo que tarda el usuario como en teclear, en buscar un video, ¿no? O sea, ¿por qué quiere saber TikTok cuánto tiempo tardo la cadencia en la búsqueda de un video? ¿Qué quiere hacer con esa información? O sea, ver un video de gatitos, de lo que sea en TikTok, vale la pena ese intercambio de información. O sea, yo creo que sí, tiene que ver por una parte pues, con la reflexión que hagamos cada uno, con la búsqueda que hagamos de esos términos y condiciones, pero también yo creo que pues, es necesario poner un límite a estos servicios, a ciertas aplicaciones, sobre lo que le puede pedir que ceda a las personas usuarias. Gracias. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Realmente creo que la conversación se perfila muy, muy interesante. Esto que nos presentan los panelistas, cómo van abordando, ¿no? Cómo se va tejiendo y cómo también vamos haciendo esas coincidencias. A mí me gustaría poner dos elementos ahí en contexto, ¿no? Uno, el primero es que el día de hoy, esta quinta sesión de derechos digitales e inteligencia artificial en el marco de las jornadas sobre inteligencia artificial se va a extender un poco más de lo que normalmente duran estas sesiones. Es probable que todavía nos extendamos, quizás una hora más, pues también aprovechando la participación de los panelistas, de su experiencia y de todo lo que nos puede aportar en conjunto, ¿no? Y el punto número dos es que tenemos dos preguntas ya abiertas para responder. Me gustaría que pudieran tomar nota los panelistas para que podamos ir despejando estas preguntas y podemos aportar para una respuesta. La primera es de Francisco Martínez,
que pregunta, ¿consideran los ponentes que el avance vertiginoso de las TICs ha aumentado la brecha digital en nuestro país y que falta más trabajo en la alfabetización digital? Pues es una pregunta. Y la otra pregunta es de Julio Montalvo, que dice, recordar el juicio que hubo del gobierno de Estados Unidos al dueño de Meta, Mark Zuckerberg. ¿Fue real o fue una cortina de humo? ¿Tuvo consecuencias? En ese marco de las dos preguntas, a mí me gustaría también conjuntar un poco para que podamos abrir ya la discusión y que puedan también ustedes, ahora sí que desplegar su expertise, porque lo interesante de estas mesas es que cada uno tiene una expertise muy particular, ¿no? Ya han mencionado ustedes que pasamos de el uso de la productividad en términos de las herramientas, el software, los programas y las aplicaciones, incluso el uso diferenciado de estas palabras nos da una idea de un desarrollo cronológico, ¿no? Ahora usamos más aplicaciones que software, ¿no? Porque ya para empezar no se compra, se renta el software, se descarga, se usa. Pero hay un gran anzuelo que es la gratuidad. Para el ciudadano común, la posibilidad de usar gratis la inteligencia artificial generativa, para el ciudadano común poder utilizar esta aplicación donde se vuelve tu rostro una caricatura, se vuelve un atractivo principal. Es decir, en términos de cultura tecnológica, desde la perspectiva de la antropología, aquí podríamos aportar que hay un gancho con el cual a la gente, pues no podemos decir que se le manipula, pero se le invita. Se abre la puerta para que ese ciudadano entre, consuma la tecnología, use la tecnología, pero a su vez el proveedor de ese servicio obtenga una información, muchas veces eh, haciendo enfáticamente la declaración de uso de esos datos, a veces no, o incluso con el riesgo de que cuando viene la posibilidad de aceptar la normativa de uso, que es un documento que pudiera oscilar entre las 150 y las 345 cuartillas, el usuario diga acepto, sin más titubeo, ¿no? Ahí tenemos una cuestión de cultura tecnológica que creo que los cuatro han estado mencionando esta situación en donde tenemos que hacer más por la alfabetización digital, por fomentar esto, pero también la responsabilidad individual, pues ahí es donde no podemos actuar porque la gente pudiera omitir esta lectura de las cuartillas e incluso nosotros mismos cuántas veces no hemos hecho eso. Entonces ahí tenemos un primer punto. Un segundo punto, bueno, ya tenemos aceptar sin informarse. En su momento se crearon estas normativas o buenas prácticas del uso del Internet en el Netiquette. Creo que todos hemos en algún momento consultado, escuchado sobre estas normas de uso del Netiquette, pero ahora tendríamos que empezar, probablemente este pudiera ser a lo mejor una primera semilla, ¿no? En donde pudiéramos trabajar en algo que se llama SafeTicket. Es decir, cuáles van a ser ahora las normas de uso de seguridad como ciudadano común en el ámbito de las aplicaciones y tecnologías que estén en la actualidad y en el futuro, porque esto ha cambiado sumamente rápido y mañana seguramente habrá nuevas aplicaciones que van a detonar, ¿no?, este uso de la información. Y como último punto también, tendríamos que ver la carga que se le hace al usuario en términos del consumo. Es decir, el proveedor, el que oferta, el oferente de esa tecnología, obtiene información por la vía de la gratuidad, pero también le hace consumir al usuario una serie de publicidad, con lo cual pues conduce a partir de la lectura de estos datos masivos, de este Big Data, ¿no?, hacia dónde quiero llevar al usuario, a su consumo, a partir de los arreglos comerciales que tengan. Y esa parte a lo mejor es una de las partes, como decía la profesora Alemán, que no vemos, están allá, está en medio de todo eso, pero
quizá la gente que pueda ver 2 o 3 capas más allá de lo cotidiano podrá entender también que hay una manera de conducir al usuario, ¿no? Y como ejemplo pongo la red quizás más conocida por todos, que sería YouTube, que arranca el registro de dominio el 14 de febrero de 2005 y el 23 de abril del mismo año lanzan su primer video en donde toda la gente podía compartir. La idea era compartir. La red es gratuita, pero hoy no puedes ver un video sin que antes tengas que consumir 6 segundos, 14 segundos. Entonces saca la cuenta. Aquí no estoy invitando a nadie a que vaya a la inversa o que sea involutivo el proceso, ¿no? Pero como antropólogo podría considerar que el ser hoy neandertal digital, es decir, tener mucho más control sobre tus redes, qué compartes, qué consumes y cómo le haces, ¿no? Tiene sus ventajas. De tal forma que hoy, por ejemplo, yo no espero que un joven de secundaria agarre una enciclopedia para buscar un término que no conoce. Eso ya sería un absurdo tecnológico. Pero estamos perdiendo muchas cosas. Bueno, entonces eso lo hacía como un marco para la discusión. ¿Les parece que vayamos otra vez en orden o quieren que invirtamos el orden en esta ocasión? ¿Invertimos? No, adelante, La maestra maestra Paola. Paola tiene Sí, la mano. adelante. Gracias, perdón. Sí, si quieren invertimos el orden. Solo tenía algunas reacciones ante estas provocaciones, Adrián. En primer lugar, para abordar la pregunta que pusieron en el chat sobre la brecha digital, es importante mencionar que esto está medido. La brecha digital ha disminuido en el país de manera considerable. Se mide a través de esta encuesta que les decía, la Enduti, que se hace año con año. De hecho, hace algunas semanas o un mes quizás se presentó la última versión, la de que mide los datos del 2024, es decir, se presenta en 2025, pero los datos son del 2024. La hace el INEGI con el IFT, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y los datos muestran que la brecha digital ha disminuido, es decir, más personas tienen acceso a la conectividad, ya sea fija o móvil. Entonces, solo quería precisar eso. En segundo lugar, sobre lo que decías, Adrián, de la posible, no sé si fue exactamente la palabra que utilizaste, pero manipulación o gancho, por supuesto, está también documentado. Quisiera recomendar un libro muy bueno de Shoshana Zuboff, que se llama Surveillance Capitalism o Capitalismo de Vigilancia. Ella este libro aborda de manera extensa con datos y con ejemplos muy claros que seguramente serán muy familiares para los jóvenes, con esto de Pokémon Go, este juego y demás. Sí hay una manipulación, pues, sí hay antropólogos, psicólogos sociales, economistas del comportamiento detrás de esto. No es casual, no es una coincidencia, esto no es arbitrario, es completamente, es una decisión, ¿no? Sobre eso. Entonces, sí es importante y a raíz de esa discusión, recuerdo siempre una frase que no sé a quién le escuché: cuando las cosas en el mundo digital son gratis, tú eres el producto. Y creo que es muy importante tener eso presente, ¿no? O sea, cuando accedemos a todas estas diferentes aplicaciones, software, funcionalidades, etcétera, donde todo es gratis, no es así. Seguramente tus datos, tu información personal, etcétera, son el producto que están buscando. Entonces es parte de hacernos, como bien decías, Adrián, conscientes de qué hacemos y, como decía Irving, ¿realmente necesitas esto? ¿No? ¿Realmente quieres, a cambio de qué? O digo, si lo quieres hacer está perfecto, pero solo sé como consciente de qué es lo que está tomando de ti el otro lado de la pantalla, ¿no? Y en ese sentido quisiera también recordar algo que quizá es poco conocido, pero hay unas directrices para la gobernanza de plataformas digitales que tiene la UNESCO y que justamente incluye un conjunto de deberes, responsabilidades y funciones tanto para los estados, las plataformas, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, en fin, de todo el mundo que interfiere en esto, para crear un entorno en el que la libertad de expresión y la información y demás estén en el centro de las plataformas digitales. Estas directrices se elaboraron a través de una consulta de múltiples partes interesadas que recogió más de 10,000
comentarios en 134 países, es decir, se hizo a una escala global para fomentar una participación inclusiva y que todo el mundo tuviera voz. Y pues la idea, su objetivo es cultivar un Internet a través de la interacción en Internet a través de plataformas digitales con confianza. También poco se habla de esta brecha, pero la brecha de confianza también es muy importante, ¿no? Que tengamos confianza en que lo que estemos usando, llámese inteligencia artificial, Internet, software, aplicación, lo que sea, pues esté desarrollado y pensado de manera ética, responsable, y que por lo tanto tengamos la confianza de utilizarlo a su máximo potencial. Entonces, me parece interesante precisar y dar a conocer para quienes no las tengan en mente que sí existen estas directrices de plataformas digitales. Por supuesto, no son jurídicamente vinculantes, es decir, no hay una sanción por no cumplirlas, pero sí recogen una visión global de múltiples partes interesadas y que son como empiezan a ser un punto de partida. Como decías, Adrián, a veces la regulación o la legislación puede quedarse atrás frente al avance vertiginoso de la tecnología, pero hay otros mecanismos, no todo es la ley dura y tradicional como la conocemos que sale del Congreso. También hay otras formas de autorregulación, de regulación colaborativa, etcétera. Entonces, ahí lo dejo en el chat, el link, por si a alguien le interesa explorarlo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, eh, maestro Miguel, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la brecha digital se ha cerrado en muchos aspectos, ¿no? Es un hecho también que hay, a nivel general la tecnología ha llegado a más personas, pero también tenemos por ahí algunas comunidades en las cuales esta brecha digital, y no necesariamente en nuestro país, ¿no? En otros lugares se ha estado también distanciando, ¿no? Por un lado, tenemos el acceso al Internet, pero las nuevas tecnologías empiezan a abrir otros boquetitos por otros lados, ¿no? Entonces, aunque estamos trabajando fuertemente, como bien comentan, parece ser que de repente se infla el globo y le sale un huequito por acá, entonces esa empieza a generar un espacio, ¿no? Que no está cubierto y se empieza a trabajar. Lo que yo sí considero es que se trabaja mucho más rápido que como se trabajaba anteriormente, porque la infraestructura ha llegado a muchos lugares, ¿no? Y ya se tiene esta cuestión. A mí sí me gustaría compartirles momentáneamente, si ustedes así me lo permiten, por favor, los resultados que tuvimos en la mesa de trabajo de la red ECOS, nosotros hace unos días, se los voy a hacer llegar por acá, a ver si alcanzan a verlo. Sí, claro. Sí, Miguel, sí se ve. Muchísimas gracias. Bueno, este fue un ejercicio muy interesante que trabajó el gobierno del estado con otras asociaciones, ¿no? Como la Cañete, la SAPEM, pues también están organizaciones de todo tipo, ¿no? De gobierno, empresas privadas, etcétera, ¿no? Entonces, esta mesa estuvo muy interesante porque se dio un debate entre varias personalidades, ¿no? Y el propósito de la mesa es identificar procesos de planeación, estrategias, los nichos de mercado, todo para que se pueda utilizar bien la inteligencia artificial, ¿no? Y salieron allá ocho rubros interesantes que hemos platicado aquí y que creo que pueden de alguna manera condensar también esto que estamos platicando, ¿no? Primero veían que era necesario un potencial, hay mucho potencial de la inteligencia artificial, pero se requiere formación. Capital humano, bueno, aquí sí quiero abundar que se centró en nuestro estado, porque las mesas de trabajo fueron de aquí, de Yucatán. Entonces, aquí en Yucatán, no, aunque vengan personas de otro lado, se tiene el talento humano. Hay las universidades, las instituciones de educación están formando capital para hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Pero tenemos una confusión real entre lo que es usar, como nos pasa siempre, ¿no? El usuario final y el que desarrolla las aplicaciones. La cuestión entre usar y saber lo que realmente implica la inteligencia artificial. Como comentaba Diana, ¿no? O sea, yo que estoy en la parte de ciencia de datos, o sea, generar, ¿no? Y el analizar los datos es una cosa, y el tenerlos ya al final, para que el usuario final diga, ah, mira, estas son las gráficas de todo lo que se hizo de análisis, es lo que nos pasa. Yo soy ChatGPT, pero detrás yo no sé cómo generar los agentes, yo no sé cómo seguir eso viene siendo para mí unas cajas negras, ¿no? Todas las personas que desarrollan esa infraestructura. Pero recursos académicos hay que trabajarlos.
Lo que necesitábamos hacer en este caso era un diagnóstico de la información, un diagnóstico real. No se tiene, yo creo que en muchos estados en general, no hay un diagnóstico formal sobre lo que es inteligencia artificial. O sea, se habla, pero no tenemos ese diagnóstico. Entonces, hay que conocer esa información real. ¿Cuántas personas están egresando de las carreras? ¿Cuántas empresas están trabajando con inteligencia artificial en nuestros medios? ¿Qué proyectos se tienen de inteligencia artificial? Las encuestas que están necesitando, de qué manera yo obtengo proyectos para vincularlos con la inteligencia artificial. Entonces, esto lo que nos pasa es que pues, nos limita a planear para a futuro tener un mejor desarrollo y una mejor ubicación de los profesionales en inteligencia artificial, ¿no? Tenemos la parte de educación y capacitación. Hoy por hoy hay capacitación, en algunos casos podemos llamarle que es una capacitación deficiente, ¿sí? En términos estrictos, pero pues se tiene. O sea, como que estamos todavía un poquito confundidos entre en qué parte se debe de capacitar para utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Los programas educativos nos pasaba lo mismo que en las legislaciones. Si la institución quiere generar un programa educativo, tarda para hacer la currícula y después meter el plan de estudios y cuando pasan 5 años lo que quiere meter ya puede estar desfasado, ¿no? Entonces hay que meterlo como asignaturas optativas, libres, como se manejan, ¿no? Eh, Hay que generar o enseñar a generar los modelos. A veces las personas, los estudiantes, no saben ni hacer un prompt, ¿no? O sea, yo quiero una foto de tal cosa, una imagen, pero no tienes la lógica para generar un prompt, ¿no? Y eso también se requiere. Hay que hacer esa vinculación entre la academia y la empresa. Eso siempre ha sido importante, ¿no? Las instituciones de educación con las empresas, con las necesidades de la sociedad, es lo que necesitamos conocer para poder tener un producto que realmente sea benéfico para la sociedad y que sea de provecho para lo que está siendo formado el profesional, ¿sí? Hay que hacer esos proyectos continuos, ¿no? Ahí manejaba un poquito las brechas, ¿sí? Para la cuestión de formación para cerrar las brechas académicas, ¿sí? Porque se tienen también en ese apartado diversas brechas académicas, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, el uso actual y la percepción de la IA, se hace un uso superficial sin un propósito, porque todos usan ChatGPT, los alumnos todos se van al Gemini, se van al Grok, se van al Deep, a lo que ustedes quieran y lo utilizan. No la revisan, no checan, tenemos muchos problemas con los profesores por las cuestiones de derechos de autor, porque te dan información y cuando la lees no tiene ni un sentido, ya puso lo que se le ocurrió y nadie la revisó, ¿sí? Mucha información viene de lugares dudosos, ¿no? Entonces estamos en una etapa, como bien comentaban allá, en una etapa emergente que requiere una coordinación, que requiere que se encauce bastante bien. Habían tres aspectos en la inteligencia artificial. La parte que era el que estaba creando la solución. O sea, yo soy la empresa, porque había una persona que estaba de una empresa que generaba el, el, una inteligencia artificial, ¿no? Ellos hacían todo el proceso de generar. Incluso, bueno, nos comentó que estuvo, y eso pues aquí se los comparto, estuvo a días de liberarlo antes que el GPT, que el ChatGPT. Desafortunadamente, por una cuestión de infraestructura y este tipo de cuestiones, no lo lograron liberar en México primeramente, ¿no? Entonces, a ese nivel estamos en México, que ya se tiene un desarrollo muy grande de las empresas, pero que requieren también profesionales para que puedan entender lo que estamos haciendo, ¿no? Después viene la parte de los que van a desarrollar ya los modelos. Quiero que a ver si me explico. Una parte es los que van a hacer la parte física, infraestructura, conceptualización. La otra parte viene siendo los chicos o el personal que va a hacer el desarrollo como tal de la inteligencia artificial. Y el tercer rubro que viene siendo los usuarios finales de esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto pues lo podemos aplicar al área que nosotros queramos. Allí habían 51 mesas de trabajo pues habían áreas de gran oportunidad, ¿no? O sea, de innovación, de tecnología, de cuestiones de energías renovables, bueno, una gran cantidad de cosas. Y yo creo que la gran cantidad de ellas, como nos pasa ahorita, entraba la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos esa parte de las brechas y las desigualdades. A pesar de todo, la inteligencia artificial se alimenta de datos.
y necesitamos tener datos confiables, porque si los datos con los que alimentamos son malos, lo que nos va a dar de resultado pueden ser cosas erróneas. Entonces, es muy importante que esa información que se le está brindando a la inteligencia artificial sea una información veraz, sea una información correcta, sea una información que no esté sesgada y todo lo que no es sencillo, ¿no? Pero sí se requiere. Eh, que el sector productivo y social tenga un entendimiento de la IA. Y otro aspecto muy relevante que también se manejaba ya era en la infraestructura. Se habla de la IA, pero cuando quieres echarla a andar, se requieren servidores, se requieren eh, comunicaciones, se requiere espacio para enfriamiento, toda esa parte igual es la parte que no se ve en la infraestructura, ¿no? Y por último teníamos la parte legislativa, que como les comenté hace rato, no hay como tal una legislación, no hay un marco legal que lleva esas violaciones de derechos y pues obviamente se requiere una cuestión urgente, ¿no? Y las propuestas así rápidamente para no abundar más, pues se había pretendido hacer un diagnóstico completo, holístico, ¿sí? En la parte de la aprobación de las tecnologías, ver las metodologías, un análisis empresarial, tener una parte de formación, que esta parte también estaba lo que comentamos hace rato, no solamente la formación en las escuelas, sino también que se vayan haciendo algunas campañas de concientización a las personas convencionales, normales, nosotros, ¿sí? Para que también podamos hacer. Se planteaba por allá una base de datos estatal y un observatorio interinstitucional para monitorear en Yucatán avance de la inteligencia artificial, ¿no? Y para cerrar, pues obviamente las políticas y los marcos legales que se van a empezar a trabajar y se trabajan a nivel nacional. Hay varias iniciativas y algunas no han logrado concretar del todo, pero ya se tienen, ¿no? Entonces, y también ahí la parte económica también es muy importante para los que van a trabajar esto. A grandes rasgos es lo que tenemos en este apartado. Sí lo quería sacar ahorita un poquito a colación porque pues involucra mucho de lo que creo que es el sentir que tenemos de la inteligencia artificial en varios estados, ¿no? Tanto de la iniciativa privada como de la instituciones de educación superior en este caso, del gobierno y de la población en general. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Briceño. Maestra Diana Alemán. Gracias. Pero ahorita que mencionan justo todos esos esfuerzos que hay detrás, ¿no? De la gente que usa la IA y otra que a lo mejor conoce o genera la IA es diferente, ¿no? Apenas hubo una colaboración por acá con personas también expertas de Reino Unido y uno de los directores pues me hizo una broma, ¿no? Me dijo, em, eh, lo que pasa es que los jefes piensan que la IA va a venir a solucionar todo, ¿no? Y que todo es mágico y fácil, ¿no? Pero realmente para que todo sea fácil hay muchas horas y mucho esfuerzo detrás, ¿no? Mucho recurso humano, mucho tiempo y mucha inversión, ya sea también por los salarios, etcétera, y también el esfuerzo de los colaboradores, ¿no? Entonces, pues todo eso me, me trajo pues ese recuerdo. Y bueno, acerca de la brecha digital, bueno, justamente pues como nosotros pues de ADIP, en colaboración pues sí con CIAPEM y etcétera, ¿no? También ya saben que tenemos los puntos de Wi-Fi, ¿no? Las bibliotecas digitales, políticas públicas, ¿no? Que están orientadas a esta equidad tecnológica, ¿no? Sin embargo, es verdad que hay hechos, ¿no? Hechos como la accesibilidad desigual, ¿no? Diseños de productos que están hechos pues para personas conocedoras, ¿no? Gente que ya tiene cierto conocimiento, etcétera. La desigualdad también, pues en que se diseña pensando en un producto desechable, ¿no? Que va a cambiar a una velocidad a lo mejor que pues no es posible para la gran población y en ciertos niveles socioeconómicos realizar este cambio, ¿no? Y mucho menos hablemos de grupos vulnerables, ¿no? También la falta de habilidades tecnológicas, ¿no? Que no muchas personas tienen estas competencias digitales y
Y claro, el acceso a los recursos, ¿no? Porque a pesar de que se ha hecho este esfuerzo de conectividad, hay muchas infraestructuras que hacen falta, ¿no? Todavía, especialmente en zonas rurales, en países en desarrollo. Y a pesar de que sí, digamos que este aumento de las tecnologías podría aumentar esta brecha digital, también puede disminuirla, ¿no? Si aplicamos correctamente las políticas públicas, la educación digital, el diseño accesible, estos avances pues pueden disminuir la desigualdad digital, ¿no? Bien orientadas. Por ejemplo, tenemos nosotros ya proyectos de inclusión digital donde se enseñan habilidades tecnológicas básicas, ¿no? Todo esto de pilares, incluso hay invitaciones, ¿no? A la DIV de aquí te enseñamos cómo sacar tu llave CMX, aquí te enseñamos a utilizar la computadora, te enseñamos a crear tu correo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, te apoyamos, los chatbots, ¿no? Los chatbots de Locatel, donde ya hay alguien que te está asesorando para que si tú no pudiste sacar a lo mejor una constancia, pues va a haber alguien que lo va a hacer contigo, ¿no? Este tipo de herramientas también nos están acercando a la población, ¿no? Y bueno, también creo que hay cosas de productos subsidiados, pero definitivamente lo que a lo mejor no se ha hecho, o sea, de este lado, creo que sí ya se está pensando, ¿no? En el diseño inclusivo, ¿no? Que no se refiere como a nada complicado, sino una plataforma accesible para personas que tengan diferentes capacidades, para personas que sean ajenas a este avance tecnológico, que sea fácil, ¿no? Que sea sencillo, ese tipo de cosas. O sea, sí la puede aumentar, pero con una buena política pública detrás puede disminuir esta brecha, ¿no? Yo creo. Luego, desde el otro punto, acerca de las buenas prácticas que hablábamos del uso del Internet y esto, pero ante tecnologías nuevas y futuras, yo creo que acá estamos en un muy buen momento porque ya está saliendo mucho lo de la sostenibilidad tecnológica, ¿no? Apenas tomé una certificación sobre justo diseño, coding sostenible, ¿no? Todo esto. Y creo que está muy bien saberlo, ¿no? Cómo optimizar tu código, cómo hacerlo más sostenible, cómo ahorrar energía en los procesos, cómo, o sea, generalmente uno lo sabe, pero no es como que guíes tus procesos o tus productos para que sean sostenibles, ¿no? Entonces, creo que esto está muy bien, tomarlo como una norma, a lo mejor personal, en lo que se crea un marco ya generalizado, ¿no? Que yo como desarrollador, yo como científico de datos, yo como usuario de la IA, ¿no? Pueda hacer un uso sostenible, ¿no? Hoy, ¿no? También la alfabetización tecnológica, claro, eso también, ¿no? Y justo como Irving y bueno, ya todos hemos mencionado, ¿no? No permitir que cualquier dispositivo recoja tus datos, ¿no? Y claro, usar la IA pues éticamente, ¿no? No para engañar, no para robar. Apenas hubo una plática por ahí de ciberseguridad que antes, ¿no? Se hacía un código para violar datos en semanas, ¿no? 2 semanas, 3, y ahora se hace en horas, ¿no? Gracias a la IA, ¿no? Este tipo de cosas también, suplantar identidades, que ha sido muy, muy visto, ¿no? Como que nosotros podemos crear nuestra propia normativa de cómo va a ser nuestro uso, por lo menos aprovechando que tenemos estas buenas intenciones, así como decías, ¿no, Adrián? Que no podemos imaginar qué es lo peor que podríamos hacer, ¿no? Y también acerca mm, eh, de lo gratuito, ¿no? Esta explotación, como decía Paola, en algún momento, cuando no hay un producto aparente, pues tú eres el producto, ¿no? Si es gratis, tú eres el producto, pues sí, ¿no? Es nuestra atención, nuestros datos personales, nuestro tiempo, energía, ¿no? Ese scrolling eterno que se hace, pues también es energía
ambiental, ¿no? Energía para los servidores, para refrigeración, transmisión de datos, el diseño adictivo que tanto mal se ha hablado que hace a los niños pequeños, ¿no? Para mantenerlos conectados, el uso excesivo de pantallas, ¿no? La afectación del bienestar mental, todo esto. Entonces, igual tenemos que tenerlo como en cuenta, que es un impacto directo para nosotros e indirecto para nuestro medio ambiente, ¿no? Bueno, hasta acá me quedo. Correcto, muchas gracias. Cerramos con el doctor Irving Ayala. Respecto al avance, bueno, sí, el avance de las TICs ha aumentado, la brecha digital, digo, ya creo que ya lo contestó nuestra compañera. O sea, pues la respuesta, pues que sí, la brecha ha disminuido uno, en el acceso, lo cual pues nos lleva a un tema del bloque anterior y a las intervenciones pues de Miguel y de Diana, porque aunque más personas pues tienen acceso a la inteligencia artificial, a nuevos tipos de tecnología, eh, el asunto es cómo usarlas responsablemente, cómo usarlas eficientemente, éticamente. Eh, yo creo que un problema que permea como todos los niveles escolares es el ejemplo que nos ponía Miguel hace unos minutos, ¿no? Del estudiantado que se les pide una tarea, copia y pega el primer resultado que le da la IA. O sea, en ese sentido, pues parece que la educación pues, no ha avanzado en 20 años, ¿no? Yo cuando era niño iba a la papelería, compraba una monografía y me pedían que copiara irreflexivamente lo que estaba detrás de ella. ¿Qué diferencia hay ahora? El asunto yo creo que es algo con lo que viene arrastrando en general el sistema educativo en México, que pues, tiene que ver, o sea, que con enseñar también a investigar al estudiantado según en el nivel en el que se encuentre. Eh, y que tiene que ver también con la capacidad no solamente de discernir fuentes fiables de información, sino también con la educación digital de la que estábamos hablando, con advertirles a las personas que muchas veces, o sea, las respuestas que nos dan las IA, pues no son neutrales, no pueden estar sesgadas, incluso las propias IAs, y bueno, eso sí es un mérito. O sea, si tú les preguntas, ¿esta respuesta es neutral o tiene algún sesgo? Muchas te van a decir, no, pues yo fui programada con cierta intención, entonces pues es probable que la respuesta que te dé no sea neutral. Incluso cuando tú les preguntas sobre algún tema polémico, ellas mismas te dicen, bueno, pero quisieras que te diera una respuesta exponiendo la otra posición. Eso está muy bien, pero las personas pues deben de saber, ¿no? Acerca de que existe la posibilidad de que la respuesta no sea adecuada, de que no sea éticamente responsable y que además, ¿no? La reflexión que tenemos, bueno, que hemos tenido, creo que en general en esta sesión y cuando hablamos de inteligencia artificial, pues la pensamos siempre como en la experiencia del usuario gratuito, ¿no? De la persona que se hace una cuenta en Gemini, en ChatGPT. Sin embargo, también, o sea, creo que es importante para atraer como a esas nuevas personas, esos nuevos talentos, explicarles que la inteligencia artificial también se está usando pues como a nivel macro, ¿no? Hay ciudades que no sé si ya la están implementando o se planea implementarlas, por ejemplo, para regular los semáforos, ¿no? La inteligencia artificial puede hacer cálculos enormes a partir de la información en tiempo real y hacer, por ejemplo, que no haya tantos embotellamientos en una ciudad al coordinar todos los semáforos de una sola vez. Para la medicina parece que también pues, va a ser una herramienta imprescindible, ¿no? Ha habido eh, pruebas, ¿no? De entrenar la inteligencia artificial con miles de radiografías para que ayuden a identificar si hay un tumor, si hay una fractura, y pues lo hacen, al parecer, por ahora, pues con mucho nivel de certeza. Por supuesto, pues esto no quiere decir que las personas vayan a ser reemplazadas, pero va a ser una enorme ayuda.
Entonces también es importante, o sea, el aprender a usar las IAs como un usuario común, un experto, pero también que en las escuelas pues se les hable, ¿no? Que se les llame la atención a las personas acerca de los usos no comerciales o no a nivel usuario como estamos acostumbrados a usarlas. La segunda pregunta respecto al juicio de Max Zuckerberg, pues yo sí creo que, o sea, fue un juicio completamente legítimo, porque se le estaba acusando de prácticas monopólicas. Digo, este no es el tema principal de esta sesión, pero también nos puede llevar a una reflexión muy interesante sobre el asunto de la neutralidad en la red. Eh, eh, el que haya monopolios, o sea, como Meta, que es dueño, ustedes saben, de Instagram, de ahora de su inteligencia artificial, de WhatsApp, pues lo que hace, pues, es que otras compañías que quizá puedan tener un uso más responsable de nuestros datos, que sean ecológicamente más amigables, pues no puedan posicionarse y que no las usemos, ¿no? Hoy en día, pues todavía no se perfila cuál va a ser la inteligencia artificial que dominará los siguientes años, ¿no? El ChatGPT parece que lleva la delantera, pero pues Gemini es de Google, ¿no? Gemini tiene, yo creo que la posibilidad también de volverse la que encabece, quizá y la que sea de uso más frecuente. Pero pues estas prácticas monopólicas, pues, lo que terminan es pues, haciéndolos más vulnerables, pues porque no sabemos, o las personas, el usuario común no sabe que otras alternativas existen y que puedan ser más abusivas con los usuarios, ¿no? Pongo otro ejemplo, ¿no? El navegador, los navegadores, ¿no? La mayoría de los navegadores, quizá algunas personas que están escuchando no lo saben, la mayoría están hechos basados en Chrome, ¿no? En Google, ¿no? El navegador de Windows Edge está basado en Google, el navegador Brave, que también se promociona como uno que no tiene publicidad, está hecho también conforme al modelo de Google. Eso hace pues que los usuarios pues pierdan libertades y que estemos más expuestos a este constante extracción de nuestra información. Entonces, bueno, no quisiera como adentrarme más en ese tema porque yo creo que ese sería un tema interesante para otra sesión sobre la neutralidad en la red y sobre la importancia que es que se permanezca lo más neutral posible para favorecer la innovación y yo creo que incluso para favorecer prácticas éticas. Gracias. Excelente. Pues voy a sintetizar en 3 puntos rápido. O sea, siempre nos queda el tiempo corto, independientemente de que se amplíen las sesiones, siempre será un tiempo corto, pero me gustaría sintetizar con 3 puntos. El primero, pues es que pensemos en la IA, estas siglas como no solamente inteligencia artificial, pensemos en la IA como iniciativas, ideas y acciones. O sea, siempre tenemos aquí muchas cosas todavía por hacer y nos quedamos en el plano de las ideas y tenemos que pasar ahora a las acciones de alguna manera, ¿no? Me parece que van a quedar algunas preguntas por allá en temas de legislación y de justicia expedita, incluso el tema de el agua que requiere la enfriación de los servidores y todo. Es decir, si ponemos inteligencia artificial a debate en temas de derechos digitales y de todo lo que esto implica, seguramente tenemos un listado increíble para hacer un primer congreso nacional, si no es que hacemos un congreso internacional. Qué bueno que está con nosotros la doctora Díaz para que tome nota y ahí se puede impulsar una acción de esa característica donde podamos discutir no solamente en términos de las ideas, de las acciones, sino que también podemos hacer sobremesa de esto. Ese fue el punto número 1. Punto número 2, tenemos que resolver quizás problemas más añejos. Tenemos una acción que hacemos miles de profesores todos los días en el aula, que es el pase de lista. Ese pase de lista, es decir, el nombre del alumno y ponerle un punto, se usa desde hace más de 150 años. No tenemos nada para resolver eso. Ahí podemos empezar de lo simple a lo complejo.
quitando quizás un poco de peso en hacer esta actividad, que sea más automatizada y utilizar ese tiempo para otras cosas más importantes, ¿no? Si tienes un grupo de 60 alumnos, un pase de lista puede durar 15, 20 minutos. Toma nota, ¿no? Y número 3, pues yo quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, Coahuila, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Biblioteca Central de Tampico, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Tamaulipas, ya la mencioné, y por supuesto a estos 4 expertos panelistas que nos acompañan el día de hoy, la maestra Paola Cicero Arenas, el maestro Miguel Antonio Briceño Quijano, la maestra Diana Nayibi Alemán Rojas y el doctor Víctor Irving Ayala Cueva. Seguramente nos quedamos como que empezando a saborear el tema y como siempre nos queda, hay que ponerle un punto. Y cedo la palabra a la doctora Díaz para el cierre de las jornadas. La invitación, las constancias se les enviará de forma electrónica a los participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, no quito más el tiempo. Doctora Díaz, adelante. Gracias. No, pues muchas gracias, maestro Adrián, y a nuestros extraordinarios panelistas también. La doctora Paola Cicero, pues sabemos también que está muy ocupada, también tuvo que salir, pero pues queremos de verdad agradecerles. Y estas preguntas que quedan, como dice el maestro Adrián, mañana continuaremos con, pues otros también panelistas extraordinarios, algunos de ellos del ámbito jurídico que seguramente ampliarán y nos darán respuesta a estos temas desde su perspectiva, pero lo valioso y extraordinario del día de hoy es que contamos con la perspectiva desde la agencia digital, de innovación de la Ciudad de México, desde, como ustedes vieron, también los trabajos de la Red Eco Yucatán, la UNESCO, la NUYES. Entonces, estamos empezando, como dice el maestro Adrián, a generar precisamente información sobre este tema de lo que ha impactado la inteligencia artificial en los derechos digitales. Y pues de verdad estamos agradecidos con que se hayan mantenido hasta este momento y les pedimos como siempre su registro para poder hacerles llegar su constancia. Un agradecimiento pues a todos los que hacen posible estas jornadas, a MetaRed, a la CECITI Yucatán, a CIAPEM, a Cañeti, por supuesto a la NUYES, al maestro José Luis Ponce. Pues el día de hoy y el día de mañana continuaremos con estas pláticas sobre estos derechos digitales y de verdad muchas felicidades por esta gran participación a nuestros panelistas y a nuestro moderador, que yo sabía que desde la parte antropológica nos iba a hacer todas esas reflexiones que hizo, así que muchísimas gracias, maestro Adrián. Gracias a todos, que tengan una bonita tarde. Gracias a quienes nos apoyan en todo el soporte, nuestro secretario técnico, el maestro Adrián Soto, y ahí a los compañeros de Anuyes que apoyan con toda la plataforma de videoconferencia. Seguimos a sus órdenes, por favor, mañana les esperamos. Como pueden ver, de aquí van a salir, como dice el maestro Adrián, trabajos en donde ustedes pueden sumarse, así que están invitados a que continuemos con nuestras jornadas de inteligencia artificial en la educación superior. Muchísimas gracias y bonita tarde. Muchas gracias, doctora, por compartir igual este momento y por cedernos aquí el honor de poder participar en estas jornadas. Muchas gracias. Gracias a los demás panelistas, un gusto conocerles también. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Igualmente, fue un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Estamos en contacto. Gracias.
No, al todo el contrario, un gusto apoyo. como siempre. Gracias, Gabriel. No te había visto. Te va la No se luz Está a preocupe, ante ti. contraluz, está así como... no se Estás a preocupe, doctora. contraluz. Si ya no Ok, identifiqué quién. Muchas gracias. sí. Sí, siempre un gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Saludos a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bye.